¿Quiénes son los 24 ancianos? La Biblia revela a 24 ancianos entronizados en el cielo alrededor de Dios, vestidos con túnicas blancas, coronas doradas y sosteniendo copas llenas de oraciones. ¿Son ángeles o forman parte del consejo divino de Dios? Apocalipsis 4 presenta a estos seres misteriosos que se sientan junto a Dios y que hasta el día de hoy intrigan a los estudiosos. ¿Y si los ancianos son en realidad humanos redimidos por Dios? Las respuestas están ocultas tras el velo, enterradas en la Escritura. La primera aparición de los 24 ancianos en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 4:4. Y pocas líneas en las Escrituras encierran tanto significado espiritual en tan poco espacio. Juan, exiliado en la isla de Patmos, es llevado al cielo en una visión intensa, y justo después de ver el trono de Dios, contempla algo que ningún profeta ni apóstol había descrito antes con tanta claridad. Ve 24 tronos secundarios con ancianos sentados en ellos, tronos celestiales, asientos de autoridad activa en el mismo cielo. Los 24 tronos están vestidos de blanco y coronados de oro. Y el misterio se agudiza cuando Juan menciona que todos los asientos están ocupados. Imaginen el círculo, las vestiduras blancas brillando, las coronas de oro reflejando los destellos de relámpagos. ¿Qué seres se sientan tan cerca de Dios? ¿Y qué hacen en la sala del trono de Dios? La visión de Juan no es una anomalía. Sigue una larga tradición de escenas del trono donde el cielo no se presenta como silencio, sino como consejo. En Daniel 7 se colocan tronos. El anciano de días toma asiento, se abren los libros y comienza el juicio. El lenguaje es legal, deliberado, con autoridad. Un tribunal se convoca siempre que el propósito de Dios está a punto de avanzar en la historia. Ese es el trasfondo que hereda Juan. El trono de Dios es siempre una corte activa. Los 24 ancianos de Juan encajan en ese patrón. Su ubicación indica deliberación, autoridad otorgada, decisiones por ejecutarse. Si retrocedemos aún más, la continuidad se hace más profunda. En Primera de Reyes 22, el profeta Micaías vio al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo de pie a su derecha y a su izquierda, mientras se tomaba consejo sobre el destino de Israel. En Isaías 6, el profeta vio al Señor alto y sublime, el borde de su manto llenando el templo, y una escena de altar que purificó a Isaías y lo envió como mensajero. Cada vez que aparece la sala del trono, está viva con una misión, con voces, preguntas y asignaciones. La visión de Juan va más allá. Los tronos ya no son asientos vacíos preparados, están ocupados, son permanentes, coronados. Apocalipsis fusiona imágenes, la corte del juicio y la liturgia de adoración. Los 24 ancianos rodean el trono en consejo, pero también se postran en adoración, arrojando sus coronas ante el que vive por los siglos de los siglos. Esta unión de deliberación y adoración es nueva. Los ancianos no son parte del decorado, son actores del consejo divino. Consideremos la situación de Juan al escribir esto. A finales del siglo I, bajo el reinado de Domiciano, está exiliado en Patmos y separado de sus iglesias. Las visiones apocalípticas ya eran familiares para las audiencias judías. Daniel, Ezequiel, Isaías y otros escritos habían moldeado su imaginación. Pero aquí, a Juan se le muestra una corte que incluye una lista definida. 24 sentados en esplendor, presentes siempre que los juicios del cielo avanzan. El detalle es importante. Si los tronos se colocan cada vez que se convoca la corte del cielo, entonces la pregunta no es si estos ancianos existen, sino por qué están sentados y qué identidad justifica un lugar tan cercano a Dios. Pero antes de continuar, comenta quién crees tú que son realmente los ancianos. Y dale like al video. Ahora bien, si cada escena del trono lleva peso, ¿por qué estos 24 serían menos funcionales? Los tronos se colocan cuando deben tomarse decisiones.
Los asientos se ocupan cuando se requiere testimonio y testigos. Y la visión no guarda silencio sobre su actividad. Estos ancianos cantan, interpretan, se postran, sostienen copas llenas de las oraciones de los santos. Su sola presencia genera preguntas sin fin. Aquí es donde el misterio comienza a afinarse. Si los ancianos son parte integral de la corte, entonces cada detalle, el número, las vestiduras, las coronas y los instrumentos, se convierte en evidencia. Para comprender realmente quiénes son los 24 ancianos, cada detalle debe ser rastreado y comparado con lo que Dios prometió en otras partes. Entonces, ¿por qué 24? La respuesta comienza en un antiguo listado que el rey David organizó para el culto en Israel, un patrón que todavía resuena en el cielo. Espera a ver cómo el número 24 transforma toda la visión. 24 era, para David, un lenguaje de servicio ininterrumpido, y para Juan, un lenguaje de un consejo sacerdotal sentado. David enfrentó una pregunta que resuena hasta Apocalipsis. ¿Cómo podría la adoración nunca cesar delante del Señor? El templo necesitaba orden, no estallidos aleatorios de servicio, así que contó, organizó y dividió el sacerdocio en 24 turnos. Cada grupo llevaba el peso de un linaje familiar, y cada uno tomaba su turno en la obra santa. Un Crónicas 24 los nombra uno por uno, una lista completa. Cuando una guardia terminaba, comenzaba la siguiente. Y así continuaba el ciclo, sin interrupción, día tras día, año tras año. 2 Crónicas 23 y 24 muestran ese ritmo sobre la tierra, los turnos cambiando a horas establecidas, mientras sacerdotes y guardias se relevaban para que el servicio nunca durmiera. El mismo calendario protegía la continuidad. Y David no se detuvo con los sacerdotes. También organizó a los cantores, igualmente en 24 divisiones. Un Crónicas 25 los describe con arpas, salterios y címbalos, entrenados para profetizar mediante la música, llevando melodía a los atrios de Dios. Muchos aún ven las arpas como adorno, pero el templo las trataba como designación. Ese detalle es la clave para entender las manos de los ancianos en Apocalipsis. Ellos también rotaban. Un orden daba paso al siguiente, para que el sonido de la adoración jamás se apagara en el templo. Imagina el amanecer en las puertas, una línea saliendo mientras otra entra, las manos ya sobre las cuerdas. 24 no era un número arbitrario, era la totalidad del servicio sacerdotal ordenado, el sistema mediante el cual la alabanza del cielo se reflejaba en la tierra. Cuando Juan vio 24 ancianos entronizados y coronados, no estaba viendo numerología. Estaba contemplando el ciclo sacerdotal llevado a su plenitud, un servicio continuo perfeccionado en el cielo. 24 no es trivia, es una lista. Apocalipsis 5 lo hace aún más claro. Los ancianos sostienen arpas, los mismos instrumentos que David confió a los cantores del templo. En tiempos de Juan, las arpas no eran acordes de fondo para llenar el silencio. Pertenecían a la adoración profética, cuerdas pulsadas en patrones que convertían la oración en proclamación. Lo que el templo empezó en ciclos, Apocalipsis lo muestra sin fin en el Consejo del Cielo. Los ancianos no llevan utilería, llevan la identidad de un sacerdocio eterno. Piensa en esto. ¿Por qué la visión uniría vestiduras blancas y coronas con el número 24, a menos que ese número ya tuviera peso? Era la suma del servicio ordenado de Israel, sacerdotes y cantores juntos, sus rotaciones colapsando en un solo círculo eterno. Cuando los lectores de Juan oían ese número, no pensaban en matemáticas, pensaban en liturgia. 24 indica servicio ordenado. Tus ojos fueron entrenados para pasar por alto el conteo, como si 24 fuera un adorno. Pero aquí el número es una lista, y las arpas son credenciales.
Muchos pasan de largo esa línea. Los instrumentos de los ancianos son su designación. El detalle es forense y la identidad es sacerdotal. Si Dios enseñó a Israel a cantar y servir en rotaciones, ¿qué significa que el cielo se muestre con el círculo ya completo, las arpas ya afinadas, las copas ya en sus manos? Debes mirar más de cerca lo que visten esos ancianos y lo que reposa sobre sus cabezas, porque la ropa y las coronas en Apocalipsis nunca pertenecen a los ángeles. Cuando el ojo de Juan se posó sobre los ancianos, hubo dos detalles que pesaron más que sus tronos: las vestiduras blancas y las coronas de oro. No eran disfraces, eran evidencia forense. Apocalipsis ya había dicho a las iglesias quiénes vestirían de blanco. En Sardis, el Señor prometió que los fieles caminarían con él vestidos de blanco, porque eran dignos. A la Odisea le ofreció vestiduras blancas para cubrir la vergüenza. Más adelante, en la gran multitud, las túnicas son lavadas en la sangre del Cordero, resplandecientes y puras. Imagina el lino, antes manchado, ahora brillando con pureza bajo la luz del trono. Los ángeles en Apocalipsis aparecen en gloria, pero en ningún lugar se les promete vestiduras por haber vencido. Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Esa promesa jamás fue dirigida a los ángeles, solo a los creyentes que perseveran. Las vestiduras blancas son consistentemente dadas a los redimidos, a quienes resistieron y fueron purificados. Cuando los ancianos se sientan vestidos de blanco, portan promesas ya cumplidas. Luego están las coronas. Apocalipsis 4 dice que los ancianos llevan coronas doradas, stéfanos, la guirnalda del vencedor. En el mundo romano, el estéfanos se colocaba sobre la cabeza del atleta que conquistaba en los juegos, o del soldado que triunfaba en batalla. Era señal de victoria aprobada, no de poder heredado. Existe otra palabra para las coronas reales: diadema, y Apocalipsis la usa con precisión. El dragón en Apocalipsis 12 lleva diademas reclamando soberanía robada. Cristo en Apocalipsis 19 regresa con muchas diademas, las coronas del dominio legítimo. Los ancianos, en cambio, llevan estéfanos, coronas de victoria probada. La Escritura nunca muestra a los ángeles recibiendo estéfanos. Sirven, pero no conquistan por fe. Esta recompensa pertenece a los humanos que soportaron la prueba. Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque recibirá la corona de la vida». Pedro habla de una corona de gloria que no se marchita. Pablo, al final de su carrera, habla de la corona de justicia reservada para él y para todos los que aman la venida de Cristo. Cada estéfanos pertenece a los que atravesaron la lucha y permanecieron firmes. Esa promesa también está puesta delante de ti, si perseveras. Esa corona fue la promesa de Jesús a las iglesias, y en Apocalipsis 4 reposa sobre las cabezas de los ancianos. Ya no estamos ante ecos circunstanciales. Las vestiduras y las coronas son marcas directas, coinciden con el lenguaje exacto de promesa que Jesús dio a su pueblo. Demuestran que los ancianos no son asistentes celestiales, sino humanos redimidos, entronizados después de la conquista. Y aún hay más en la escena. Estas coronas no son trofeos estáticos. Los ancianos se levantan de sus tronos, se postran ante el Todopoderoso y arrojan sus estéfanos, rindiendo su victoria como adoración. Ese acto es tanto sacerdotal como personal. Saben lo que costaron esas coronas, saben quién se las dio, las devuelven como ofrenda. Nunca se te dijo cuán aguda es esta distinción. Las coronas en Apocalipsis nunca son angélicas, pertenecen a los fieles probados. No es atuendo simbólico, es recompensa ganada. Coronas que no pueden heredarse, deben conquistarse. Pero aún hay más por revelar, porque las palabras que los ancianos cantan
llevarán el misterio aún más profundo. El momento en que el Cordero toma el libro en Apocalipsis 5 es electrizante. Nadie es hallado digno. Juan llora. Luego aparece el león como un cordero inmolado. Y la corte estalla en adoración. En el centro de la visión, los ancianos irrumpen en canto. Sus voces interpretan el acto para el cielo y la tierra. Y aquí el texto mismo se tensa, porque unas pocas líneas contienen una variación que ha inquietado las traducciones durante siglos. Con demasiada frecuencia, la diferencia se trata como una nota al pie, relegada a los márgenes. Pero aquí el detalle es decisivo. Ignóralo, y la identidad de los ancianos se disuelve. Síguelo y el perfil se vuelve más nítido que nunca. En algunos manuscritos los ancianos cantan: «Nos redimiste con tu sangre, nos hiciste un reino y sacerdotes». En otros el pronombre cambia a ellos. Los redimiste, los hiciste un reino y sacerdotes. A primera vista el cambio parece decisivo. Si dice nos, entonces los ancianos se identifican como redimidos. Si dice ellos, tal vez sean coros angelicales cantando en nombre de otros. Y es aquí donde suele asentarse la confusión. El contenido del canto no cambia. Ya sea que el pronombre diga nos o ellos, el tema es la redención humana. El Cordero es alabado por rescatar a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y por hacerlas sacerdotes y reyes para reinar sobre la tierra. Los ancianos sostienen las copas de incienso, que el mismo Apocalipsis explica como las oraciones de los santos. Su canto menciona a los humanos como los redimidos, y sus manos cargan copas llenas de oraciones humanas. Los críticos textuales explican por qué existe la diferencia. Las primeras copias de Apocalipsis circularon en distintas regiones, y los escribas a veces cambiaban los pronombres para suavizar la lectura. Algunas familias de manuscritos conservaron el nos, otras adoptaron el ellos, pero en ambas el tema es consistente. El canto trata sobre la salvación humana, no sobre jerarquías angelicales. Y en cualquier caso, los ancianos desempeñan el rol de coros sacerdotales. Si el texto dice nos, cantan como redimidos. Si dice ellos, cantan en representación de los redimidos mientras sostienen sus oraciones. Cualquiera sea la lectura que adoptes, los ancianos permanecen ligados a los redimidos, nunca separados de ellos. Es aquí donde el detalle ignorado fortalece, no debilita, el argumento. Muchos maestros anotan el pronombre y pasan de largo, como si el asunto deshiciera la identidad de los ancianos. Pero lo contrario es cierto. Si los ancianos se incluyen a sí mismos, son sacerdotes redimidos entronizados en el cielo. Si cantan por otros, actúan como intercesores, un rol que la Escritura reserva para sacerdotes, no para ángeles. Ambas lecturas llevan al mismo punto. Los ancianos están unidos a los redimidos, no apartados de ellos. La variación textual no diluye el perfil, lo afila. El canto no es alabanza abstracta. Es adoración dirigida a un pueblo comprado por el Cordero, con cada oración subiendo desde las copas que los ancianos cargan. La única pregunta que queda es si esas palabras se cantan desde dentro de la historia o desde fuera. De cualquier forma, pertenecen al mismo consejo sacerdotal. Pero el contraste más agudo aún está por revelarse, porque una vez que veas lo que los ángeles nunca llevan, la identidad de los ancianos ya no podrá ser difusa. Una sola palabra griega separa a los siervos de los herederos. La visión de Apocalipsis hace una distinción cuidadosa que a menudo se difumina en la enseñanza. Los ángeles llenan la escena en gran número, rodean el trono, sirven como heraldos, derraman copas, tocan trompetas. La Escritura los llama espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Y Hebreos 2:16 lo aclara aún más. Cristo ayuda a la descendencia de Abraham, no a los ángeles.
El destino de las coronas es humano. Son poderosos, pero nunca coronados con estéfanos. Los ancianos, en cambio, están sentados, investidos y coronados. Apocalipsis 4. Los muestra arrojando sus estéfanos ante el trono en adoración, coronas cayendo a los pies del Todopoderoso. Esa corona no es una insignia nativa del orden angelical, es la guirnalda del vencedor, la recompensa por resistir la prueba y permanecer fiel a Cristo. Ningún versículo otorga esa recompensa a los ángeles. Colosenses 1:16 nos dice que tronos, dominios, principados y potestades existen como parte de la jerarquía celestial. Los asientos celestiales son reales, y la Escritura reconoce sus rangos. Pero cuando Apocalipsis representa coronas, la elección de palabras es deliberada. Los ángeles están en filas, los ancianos están entronizados y coronados. Tronos hay muchos, pero estéfanos es raro. La diferencia es decisiva. Aquí es donde colapsa la confusión de categorías. Muchos mezclaron las categorías, no por mala intención, sino por costumbre, fundiendo ángeles y ancianos en una sola imagen. Pero el orden del cielo no se desvía. Los ángeles son grandes siervos, pero la recompensa de la perseverancia no les pertenece. Los ancianos llevan esa distinción. Encarnan el destino que Jesús prometió. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El acto de arrojar coronas solo tiene sentido para quienes las recibieron como recompensa. No son ángeles entregando poder nativo. Son redimidos rindiendo lo que ganaron por fe, reconociendo al Cordero como el verdadero vencedor. Nunca se te dijo esta distinción con tal claridad. Los ángeles ministran, pero solo los redimidos arrojan coronas que primero recibieron como premio. Su adoración lleva el testimonio de una fe probada. Si el cielo está ordenado, entonces cada orden debe ser reconocido por lo que es. Los ángeles ministran, pero los ancianos son más que asistentes, son herederos que reinan, y eso deja una pregunta flotando. Estos ancianos no permanecen sentados. Observa cómo se mueven mientras el drama se desarrolla. A medida que Apocalipsis se desarrolla, los ancianos no permanecen inmóviles. Se mueven en cada giro decisivo, y sus pasos marcan el ritmo de la adoración celestial. Si sigues sus movimientos a lo largo de los capítulos, verás una línea de tiempo de actividad que revela vocación, no adorno. En Apocalipsis 4, están sentados alrededor del trono, con vestiduras blancas resplandecientes, coronas en mano, y cuando la adoración asciende, sus coronas caen ante el Todopoderoso. Su primer movimiento es rendición. Luego viene Apocalipsis 5. El Cordero se acerca al trono para tomar el rollo sellado. Los ancianos caen nuevamente, con arpas en mano, copas de oraciones elevadas, y un canto nuevo estalla. Sus voces interpretan la redención mientras ocurre. No observan pasivamente. Cantan el significado en el aire. Cada caída es evidencia. Viven dentro de la visión, no fuera de ella. En Apocalipsis 7, la escena cambia. Aparece una multitud con vestiduras blancas, y uno de los ancianos habla directamente con Juan. Pregunta: ¿estos que están vestidos de blanco, quiénes son? Y responde con claridad: salieron de la gran tribulación, sus vestiduras lavadas en la sangre del Cordero. Aquí los ancianos actúan como maestros, interpretando la visión para el mismo profeta. Su rol se amplía: adoradores, luego intérpretes. En Apocalipsis 11 suena la séptima trompeta, se proclama el reino, y nuevamente los ancianos caen, dando gracias. Declaran el reinado de Dios, el juicio de las naciones y la recompensa de los siervos, profetas y santos. Sus palabras no solo alaban, interpretan la historia desde el trono hacia afuera. Sus voces llevan autoridad además de adoración.
Después, en Apocalipsis 14, están presentes cuando se escucha un canto misterioso que solo los redimidos pueden aprender. Los ancianos son testigos de una liturgia que sella identidad. Y en Apocalipsis 19 caen una vez más, haciendo eco de los aleluyas del cielo, mientras se consuma el juicio y se anuncia la boda del Cordero. Traza el patrón: sentarse, caer, arrojar coronas, cantar, interpretar, dar gracias, caer de nuevo, testificar y unirse al aleluya. Los ancianos no son estatuas. Son participantes, líderes e intérpretes. Su acción constante demuestra que están entretejidos en el drama de la redención. Donde la redención gira, los ancianos se postran. Muchos maestros citan un solo pasaje y ahí se detienen. Pocos trazan el mapa completo, y esa omisión oculta la verdadera identidad de los ancianos. Y sin embargo, la misma línea de tiempo es evidencia. Sus movimientos coinciden con un llamado sacerdotal y real. Si los ancianos modelan el liderazgo celestial mediante la adoración, la interpretación y la acción de gracias, ¿qué significa que cada punto de inflexión de Apocalipsis los tenga en el centro? ¿No sugiere que el destino prometido a los creyentes ya se está ejerciendo en el consejo alrededor del trono? Si quieres saber qué son los ancianos, observa lo que hacen cuando el Cordero se mueve. Y si cada movimiento responde al Cordero, entonces el siguiente misterio se afila. ¿Qué hay en sus manos y por qué Apocalipsis se detiene a mostrar arpas y copas con tanta precisión? Cuando Apocalipsis 5 describe a los ancianos, el detalle es deliberado. Arpas en sus manos y copas llenas de incienso. Imagina el círculo de ancianos, cuerdas listas, vasos dorados en alto, el humo comenzando a elevarse. No son accesorios, son realidades del templo trasladadas al tribunal celestial. Para comprender su peso, debemos recordar cómo funcionaba la adoración en Israel. David, en 1 Crónicas 25, designó divisiones de cantores, entrenados con arpas, salterios y címbalos para profetizar mediante el canto. Su música no era entretenimiento, era declaración profética, un sonido que transmitía la palabra de Dios. Israel conocía ese patrón. Tras el Mar Rojo, Moisés y Miriam cantaron con panderos. Tras la derrota de Sísara, Débora entonó un canto de victoria. Los instrumentos siempre se elevaban cuando el pueblo de Dios vencía. Las arpas en Apocalipsis heredan ese papel. Cuando los ancianos tocan, no están llenando el silencio, están expresando revelación. La música en el cielo es el sonido de la profecía cumplida. Una sola imagen encierra adoración y guerra en sus cuerdas. Las copas importan tanto como las arpas. Apocalipsis las explica con claridad. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el cielo, la oración tiene peso y aroma. El Salmo 141 ya había orado. Suba mi oración delante de ti como el incienso. En Lucas 1, Zacarías ofrecía incienso en el templo a la hora de la oración mientras el pueblo oraba afuera. El incienso que subía era el signo visible de la oración ascendiendo. Ahora, en la corte celestial, los ancianos sostienen esa realidad. Tus oraciones tienen peso y aroma. Apocalipsis 8 amplía la imagen. Un ángel añade incienso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro ante el trono. El humo sube ante Dios. Luego fuego del altar es arrojado a la tierra. La liturgia en el cielo da forma a la historia en la tierra. Y los ancianos están en esa cadena sacerdotal, sosteniendo copas llenas de oraciones. Esta es la precisión del templo, llevada al futuro. Instrumentos para profetizar, copas para orar. La música y el incienso no son decoración en Apocalipsis, son vocación. Los ancianos son líderes sacerdotales, con las manos llenas de lo que una vez llenó el templo de Salomón. Lo que los sacerdotes llevaban en sombra, ellos lo llevan ahora en la luz del trono.
Muchos pasan por alto estos detalles como si fueran adornos en la visión de Juan. Pero Apocalipsis te dice exactamente qué son, y una vez lo ves, la imagen se aclara. Los ancianos no son ornamento, son sacerdotes en la liturgia del cielo. Ahora bien, si tus oraciones suben como incienso, ¿ves cuán personal es esto? Las copas en sus manos cargan los clamores de los fieles. El cielo los considera tangibles. Nunca se te dijo cuán material es realmente tu oración. El cielo las mide, las guarda y luego las derrama de nuevo sobre la tierra. Si tu oración es incienso en sus copas, entonces tu voz ya forma parte de la liturgia celestial. ¿No cambia eso tu manera de verte dentro de esta historia? Pero aún queda una pregunta más profunda. Si la música y el incienso ya dan forma a la adoración en el cielo, ¿qué significa que uno de los ancianos dé un paso al frente para interpretar? Ya los hemos visto cantar, postrarse y ofrecer oraciones. Pero cuando un anciano habla, ¿es la voz de un ángel o la voz de un sacerdote? Esa pregunta no puede ser evitada. En Apocalipsis 7, Juan ve una multitud que nadie podía contar, vestida de blanco, de pie ante el trono y el Cordero. Su adoración ruge como trueno, sus túnicas resplandecen, lavadas en sangre. Pero entonces sucede algo inusual. Uno de los ancianos se vuelve y habla directamente con Juan. Imagina el estruendo de la adoración aún resonando, y un anciano inclinándose hacia adelante, rompiendo la visión para cuestionar al profeta. Hace una pregunta. ¿Estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde han venido? Y Juan, inseguro, responde: Señor mío, tú lo sabes. El anciano responde con claridad: Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Aquí es donde muchos asumen que se trata de un ángel. La objeción es real, pero no fatal. En los escritos apocalípticos judíos, es cierto que los guías intérpretes suelen ser ángeles. Pero también los sacerdotes interpretan. Los levitas explicaban la ley al pueblo en tiempos de Nehemías. Un solo momento de discurso puede revelar una identidad. Los profetas interpretaban visiones de juicio y restauración. Los sacerdotes se colocaban entre el texto sagrado y la asamblea, aclarando su significado. Explicar la adoración es, en sí, un acto sacerdotal. Observa cómo interpreta el anciano. Su explicación es teológica, no táctica. No revela secretos de las estrellas ni misterios del destino. Señala directamente a la redención, a las túnicas lavadas en la sangre del Cordero, a la promesa de refugio, pasto y agua viva. Su voz no es especulación cósmica, sino consuelo pastoral. Es interpretación sacerdotal, adoración traducida en esperanza. La objeción se disuelve cuando se lee bajo esa luz. El anciano no actúa fuera de su identidad, la está cumpliendo. Un sacerdote rey coronado en la liturgia celestial es precisamente quien debe nombrar a la multitud redimida y proclamar la protección del Cordero. Sus palabras encajan con el patrón de cada acción que hemos seguido. Adoración, intercesión, interpretación. Si nunca se te dijo esto antes, considera lo que significa. Los ancianos no solo se postran y cantan, también enseñan. Abren la boca en la corte celestial para explicar el significado de lo que Juan ve. Los sacerdotes no solo cantan, enseñan. Y si sus palabras son verdaderas en el cielo, ¿cuánto peso deberían tener para nosotros? La pregunta se impone. Si los ancianos ya declaran que la multitud está lavada y segura, ¿qué significa eso para cómo soportamos ahora? La pregunta se impone con fuerza. ¿Cómo pueden los ancianos estar sentados y coronados en el consejo celestial si la resurrección aún no ha ocurrido? Apocalipsis los muestra ya entronizados y coronados, mientras que Pablo afirma que los muertos en Cristo resucitan en su venida. Imagínalo.
tronos ya ocupados, coronas ya brillando, mientras la Iglesia en la tierra aún espera. Muchos se detienen aquí y concluyen que los ancianos son angélicos. Pero la visión misma no permite ese atajo. Se presentan 3 modelos ante nosotros. El primero es la lectura pretribulacional. En esta visión, los ancianos son la Iglesia arrebatada. Para cuando Juan ve el cielo abierto, los fieles ya han sido llevados, entronizados y coronados. Este modelo encaja bien con el lenguaje de recompensa. Las coronas prometidas a los vencedores ya están sobre sus cabezas. Su debilidad es que fija la visión en un único sistema de cronología, el cual no todas las tradiciones comparten. El segundo es el modelo representacional. Los ancianos son seres reales, pero actúan como un consejo simbólico. 12 evocan a Israel, 12 a los apóstoles. En este sentido, representan al pueblo redimido de Dios en su totalidad, a través de los pactos, sentados en el cielo, como testimonio de lo que es seguro, aunque aún no se haya consumado en la tierra. Este modelo permite que los ancianos estén entronizados antes de la resurrección, sin exigir que cada santo ya haya sido levantado. Enfatiza su identidad como testigos, no como totalidad. El tercero es el presente apocalíptico. Las visiones en la Escritura a menudo muestran el futuro como si ya estuviera ocurriendo. Una escena puede contener el mañana en tiempo presente. Hebreos 12, 22 al 24, dice que los creyentes ya han llegado a la Jerusalén celestial, a los ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Romanos 8:30 habla de los glorificados como si ya estuviera hecho. En esta lectura, a Juan se le concede ver el futuro entronamiento de los fieles, mostrado en tiempo presente porque las visiones colapsan los límites del tiempo. Cada uno de estos modelos difiere en cómo explica el momento, pero ninguno borra la identidad. En todos, los ancianos están sentados, coronados, vestidos y cantando el cántico de los redimidos. El propósito de la visión no es trazar calendarios, sino revelar teología. Revela lo que es verdadero en el cielo, lo que está prometido en la tierra y lo que es seguro en Cristo. Si el cielo muestra al sacerdocio real ya entronizado, entonces la visión de Juan no confunde el tiempo, lo aclara. Los ancianos son lo que la Iglesia está destinada a ser, ya sea vistos desde el futuro, representados por un consejo o entronizados en gloria arrebatada. ¿La sala del trono te muestra fechas en un calendario o te revela quién estás llamado a ser en Cristo? Si la visión dobla el tiempo para mostrar a los redimidos del Cordero ya coronados, entonces quizás debamos ver menos el cuándo y más el quién. El reloj de la visión sirve al mensaje, no al revés. Y el mensaje es claro: los redimidos serán sentados como sacerdotes y reyes ante el trono de Dios. Mucho antes de que Juan escribiera Apocalipsis, los textos judíos del período del Segundo Templo ya soñaban con una liturgia estructurada en el cielo. Los cánticos del sacrificio sabático, hallados en Qumrán, describen a sacerdotes angélicos sirviendo en rotaciones semanales, una liturgia celestial que refleja el templo terrenal. Un calendario olvidado en Qumrán ya contaba las rotaciones sacerdotales del cielo. El testamento de Leví presenta a sacerdotes celestiales investidos y ordenados, de pie ante el trono de Dios en rangos jerárquicos. El Apocalipsis de Abraham y la ascensión de Isaías también muestran visiones de cortes celestiales, capa tras capa de adoración, con voces asignadas y funciones claramente divididas. Imagínalo: filas vestidas de blanco, voces marcadas, incienso elevándose, como si el cielo funcionara con un calendario sagrado. Estos escritos no eran escritura, pero moldearon la imaginación del mundo de Juan. Demuestran que cuando él describió a 24 ancianos sentados con arpas y copas, sus oyentes ya comprendían que se esperaba un sacerdocio celestial. Nunca se te dijo cuán preparada estaba la audiencia de Juan para esta visión,
Ellos conocían el patrón, pero no a la persona que estaría en su centro. Apocalipsis no toma prestadas esas visiones, las corona. El Cordero es la diferencia. Los ancianos no son solo sacerdotes ordenados, son redimidos, entronizados, coronados y reunidos alrededor del Cordero que está de pie como inmolado. La diferencia es decisiva. Mientras que otros escritos vislumbran coros angelicales o filas simbólicas de sacerdotes, Apocalipsis une la liturgia al sacrificio del Cordero. Las arpas resuenan como cantos de victoria, las copas se elevan como oración viva. Y el consejo alrededor del trono no es un orden anónimo, sino un sacerdocio hecho de redimidos, cantando el valor del Cordero que compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. El Cordero es el eje que cambia todo. En cada otra visión, la liturgia del cielo es ordenada pero incompleta. Aquí está consumada. El sacerdocio real prometido en la tierra ya se revela entronizado en el cielo, vestido con vestiduras y coronas que no pueden fingirse. Esto no fue una innovación extraña para los oyentes de Juan. Fue el cumplimiento de lo que sus padres y maestros habían anticipado, ahora reorientado alrededor del Cristo crucificado y resucitado. El cielo ya se imaginaba como coral. Apocalipsis lo convierte en cristocéntrico. Así crece la tensión. Si ya se esperaba que el cielo fuera estructurado, entonces el verdadero misterio no es si hay sacerdotes en lo alto, sino por qué esta visión se atreve a mostrarlos entronizados, coronados y cantando redención. El misterio se agudiza aún más, porque la historia misma ha luchado con estos ancianos en tres direcciones, y la simetría de los números llevará el debate a su punto culminante. A lo largo de la historia de la Iglesia, los lectores se han agrupado en tres interpretaciones principales sobre los 24 ancianos. Cada enfoque tiene su peso, pero solo uno recoge toda la evidencia convergente. El primero ve a los ancianos como humanos glorificados, representantes de la Iglesia ya entronizados en el cielo. Algunos escritores los imaginaron como la totalidad de la humanidad redimida, otros como la unión de las 12 tribus con los 12 apóstoles. Esta visión ha perdurado porque se vincula directamente con las vestiduras, las coronas y los cantos de redención descritos en el mismo Apocalipsis. El segundo los ve como un sacerdocio angélico, rangos superiores de los ejércitos celestiales adoradores. Esta lectura suele apoyarse en los escritos judíos del Segundo Templo, donde los ángeles aparecen como sacerdotes y coros celestiales. Explica el liderazgo litúrgico de los ancianos, pero tiene dificultades para justificar las coronas estéfanos y las promesas consistentes hechas a los vencedores humanos. El tercero los ve como figuras simbólicas que representan al pueblo de Dios a través de ambos pactos. En esta visión, el número es la clave, 12 más 12, Israel y los apóstoles juntos, señalando que los redimidos de todas las épocas son una sola comunidad. Este enfoque resalta la numerología, pero deja sin explicación concreta las vestiduras, coronas y tronos. Una decisión define si los ancianos son símbolos, ángeles o redimidos, y la evidencia se inclina solo hacia una dirección. Cada una de estas lecturas ha sido sostenida con seriedad por intérpretes fieles. Pero ningún concilio estableció un dogma aquí. La Iglesia vivió con la tensión, sopesando las posturas sin cerrar el debate. La visión simbólica honra el amor de Apocalipsis por los números. La visión angélica reconoce el trasfondo judío. Y la visión humana se fortalece con los detalles de vestimenta y canto. Pero Apocalipsis 21 nos muestra una simetría más profunda. La Nueva Jerusalén desciende con 12 puertas nombradas por las tribus de Israel y 12 cimientos nombrados por los apóstoles. 12 y 12 aparecen otra vez, unidos, pero no como abstracciones, sino como nombres, como personas, como historia grabada en los muros de la ciudad. Si la ciudad misma lleva nombres,
¿por qué el consejo alrededor del trono sería menos personal? Los ancianos están donde la visión lo exige, como un sacerdocio real ya entronizado, representantes vivos de los redimidos. Símbolo y persona no son enemigos. El número toca la melodía de Israel y los apóstoles juntos, pero las coronas y vestiduras nos dicen que estas son vidas probadas, recompensadas y entronizadas. Nuestra postura no se basa solo en números. Se apoya en vestiduras prometidas, coronas otorgadas, cantos entonados, símbolos específicos que no pueden ser borrados. Así se ha pesado el testimonio de la historia y la evidencia apunta firmemente hacia una misma conclusión. Los ancianos encajan en el perfil de humanos redimidos exaltados como sacerdotes y reyes. Pero si estos ancianos ya están sentados con tal autoridad, ¿qué sucederá cuando el Cordero rompa los sellos? El drama de Apocalipsis gira en torno a una sola escena. En el capítulo 5, Juan ve un libro sellado con 7 sellos, descansando en la mano del que está sentado en el trono. Un ángel poderoso proclama: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El silencio que sigue es insoportable. No se halla a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan comienza a llorar, el llanto de un profeta que ve la historia cerrada con llave. Y entonces, quien se mueve no es un ángel ni una criatura, sino uno de los ancianos. Se inclina hacia Juan y le dice: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el libro. Esta es la primera proclamación del Evangelio dentro de Apocalipsis. Y sale de los labios de un anciano. Juan mira y no ve un león, sino un cordero de pie como inmolado, vivo en el centro del trono. La voz de un anciano lo cambia todo. El cordero toma el libro y el cielo estalla. Los ancianos se postran, arpas en mano, copas de oraciones en alto. Cantan un cántico nuevo, y sus palabras son inconfundibles. Digno eres de tomar el libro, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los hiciste un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Aquí los ancianos no son figuras de fondo, son los primeros en interpretar la crisis de la historia. Proclaman la dignidad del Cordero, aportan la música de la nueva creación, elevan las peticiones de los santos como incienso y cantan el destino de los redimidos. El libro se mueve cuando los sacerdotes cantan. Los antiguos lectores habrían reconocido ese libro. En su mundo, los libros sellados contenían los términos de herencia o los títulos de propiedad de la tierra. Sellaban pactos hasta que aparecía el heredero legítimo. Cuando el Cordero toma el libro, toma posesión de la historia misma como su herencia. Y los ancianos marcan ese momento con adoración, canto e intercesión. Piénsalo. Cuando había que declarar la dignidad del Cordero, la voz vino del Consejo. Cuando su derecho al libro fue confirmado, su canto dio el significado. Cuando las oraciones debían subir, sus copas las contenían. Los ancianos no son ornamento, son actores, testigos y sacerdotes en el punto clave de la redención. Este es el momento que los define. Se postran, cantan, interpretan, y su servicio hace visible lo que Juan no podía soportar ver solo. Señalan al Cordero cuando el profeta llora. Y si su tarea en el cielo es sostener las lágrimas de Juan con la palabra del Evangelio, ¿cuánto más son ellos señal de lo que la Iglesia en la tierra está llamada a ser? Pero su servicio no termina con el libro. Si cantan en la redención, esperan y escuchar su voz cuando el reino sea proclamado. El libro ha sido abierto, los sellos rotos, las trompetas han sonado una por una. Luego llega el clímax, la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese preciso momento, los 24 ancianos caen de nuevo desde sus tronos. Alzan sus rostros al trono y dan gracias. Escucha sus palabras. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se airaron, pero tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto no es un simple eco del sonido de la trompeta. Los ancianos interpretan lo que significa. Su acción de gracias es lenguaje de tribunal. Este es el sacerdocio real en acción, no un título en un pergamino, sino un consejo cuyas bocas convierten la historia en veredicto. Profetas, santos, todos los que temieron su nombre, grandes y pequeños, son nombrados en su proclamación. Es teología del pacto hablada desde el Consejo Celestial. Observa lo que no hacen. No piden retraso, no tiemblan en incertidumbre. Se postran y dan gracias. En sus labios, el reino es a la vez regalo y sentencia, adoración y juicio entrelazados. Para los oyentes de Juan, el peso de esto habría sido inmenso. El poder romano afirmaba gobernar las naciones, los emperadores reclamaban gloria eterna, y la tierra parecía inmutable. Pero aquí, en la sala del Consejo Celestial, los ancianos ya proclaman que el reino ha cambiado de manos. La ira de las naciones es respondida por el reinado de Dios. Los fieles pueden seguir sufriendo en la tierra, pero su recompensa ya ha sido nombrada en lo alto. ¿Ves ahora el patrón? En el libro sellado, los ancianos cantaron redención. En la séptima trompeta proclaman reino y juicio. Su voz no es ornamental, enmarca los dos giros más grandes de Apocalipsis. Sostienen la desesperación con adoración e interpretan la victoria con gratitud. Pero la visión aún no está completa. Quedan objeciones, preguntas persistentes que deben enfrentarse. ¿Quiénes son finalmente los ancianos? ¿Y qué significan sus coronas y cantos para nosotros? Algunos han usado estas objeciones como barreras, pero cada una se disuelve bajo la luz del texto. Primero, la cuestión del tiempo. ¿Cómo pueden humanos estar entronizados antes de la resurrección general? Examinamos tres caminos. Algunos leen a los ancianos como la iglesia arrebatada ya glorificada. Otros los ven como representantes instalados antes de la resurrección completa. O bien, la visión misma muestra el futuro como presente, colapsando el tiempo en una sola imagen. Como sea que se enmarque, cada camino preserva su identidad como sacerdotes redimidos, ya investidos en la visión que Juan recibió. Segundo, la objeción del intérprete. Un anciano explica la multitud vestida de blanco, y la literatura apocalíptica a menudo asigna ese rol a los ángeles. Pero los reyes sacerdotes también interpretan, especialmente cuando la adoración revela los actos de Dios. La explicación no es un disfraz, es servicio sacerdotal extendido dentro de la revelación. Tercero, los manuscritos. Algunos dicen ellos, otros nos, pero ambos giran en torno a la redención humana, con los ancianos sosteniendo las oraciones de los santos. Ya sea que canten como redimidos o en nombre de los redimidos, su identidad sigue remitiendo a la misma historia humana. Cuarto, la numerología. Algunos concluyen que 12 más 12 debe significar solo símbolo. Tribus más apóstoles, nada más. Pero Apocalipsis ama la simetría sin borrar la personalidad. La Nueva Jerusalén lleva las puertas de Israel y los cimientos de los apóstoles, y aun así son nombres, son vidas. Los ancianos, de igual forma, portan una armonía simbólica, mientras siguen siendo seres sentados, coronados e investidos ante el trono. A través de estas objeciones, la línea se mantiene firme.
Los símbolos por sí solos no pueden llevar coronas. Los ángeles no portan guirnaldas prometidas a los vencedores. Las visiones atemporales no borran la identidad. Y los manuscritos no alejan el canto de la redención humana. Cada objeción afina, pero ninguna desplaza. Así regresamos al centro. Los 24 ancianos encajan con cada promesa de un sacerdocio real redimido. Se sientan porque se prometió un reino. Visten de blanco porque se les ofrecieron vestiduras. Arrojan sus coronas porque la fidelidad fue recompensada. Cantan porque la redención es su propio canto. Y aquí descansa la síntesis. Los símbolos de Apocalipsis convergen en un solo punto. El Cordero ha levantado un consejo de redimidos, entronizados, coronados y sacerdotales, ya resonando el destino prometido a la Iglesia. Su presencia en la visión de Juan no es un enigma sin resolver, es una revelación revelada. La visión se cierra, pero la invitación permanece. Juan vio un círculo de ancianos, ya vestidos, ya coronados, ya cantando, y su presencia no era un acertijo, sino un llamado. El Cordero que abrió el libro ha levantado a un pueblo para sentarse cerca de su trono, y su canto es el canto de los redimidos. Esta es la promesa ya pronunciada sobre la Iglesia. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los ancianos son su prueba viviente, sentados donde adoración y juicio se encuentran, ofreciendo oraciones que suben como incienso, cantando palabras que nunca se desvanecerán. Tú estás llamado al mismo círculo. Cada acto de fidelidad, cada oración susurrada en secreto, cada paso de perseverancia es lino que se teje, una corona que se forma, una voz que se afina para ese canto. Sus tronos no son lejanos, son señales de tu herencia en Cristo. Así que alza tus ojos, que tus oraciones suban como el humo que ellos elevan, que tus obras brillen como las vestiduras que ellos visten. Y aprende su canto ahora, porque un día el círculo se ampliará, y tú tomarás tu lugar entre ellos. Si este viaje despertó algo en ti, no dejes que se pierda en el ruido. Aún hay más susurros escondidos en las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros. Suscríbete, escucha más de cerca y sigue caminando este camino estrecho entre el trueno y el silencio. Espero volver a verte pronto.